Hombre, tú, sí tú, te estoy hablando a ti. ¿Y sabes por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar de próstata. Próstata versus hiperplasia prostática. Interesante tema para aquellos caballeros que aún no se realizan su tacto rectal, sobre todo para que de una vez se quiten su paradigma de que dicen de que si me hago tacto rectal perderé hombría, o porque me duele, o porque me da temor, etcétera, etcétera, etcétera. Al contrario, esto es algo de perjudicarte, puede salvarte de manera oportuna. Así que quédate conmigo que yo te lo cuento. Activa la caja de comentarios, suscríbete en la campanita y dale un me gusta. Ven, quédate conmigo, vamos a verlo. Entonces, tengo que decirles que en la parte de abajo va a salir mi número de teléfono, que es 975-293-834, donde podrán hacer todas las preguntas relacionadas a este tema que es tan controvertido por los hombres y por la población joven también. Entonces, bueno, ya pueden hacer sus preguntitas. Vamos a comenzar hablando de próstata. ¿Qué es la próstata? Bueno, la próstata es una glándula interna que participa en la formación del líquido seminal en el hombre, ¿ok? Y sirve para la reproducción. Se encuentra ubicada en la pelvis, ahí la están viendo, ¿ve? Se encuentra ubicada en la pelvis debajo y en contacto con la vejiga urinaria y rodeando el origen del conducto de la orina. Esta se llama uretra, que se encuentra por delante del recto y por encima del piso pélvico. Me llama mucho la atención porque salen hasta los vasos eferentes. Está muy bien explicada este pequeño GIF que he encontrado en internet. Las dimensiones de la próstata humana son de 3,5 centímetros de diámetro en su base, en contacto con la vejiga, y los diámetros anteroposterior y de arriba abajo 2,5 centímetros. Al crecer puede ir comprimiendo progresivamente la uretra y provocar, por tanto, dificultad para que el hombre pueda orinar. Esto sucede porque esta compresión impide el flujo de la orina desde la vejiga hacia la uretra y luego al exterior. Por cierto que el día 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Salud Prostática. Bueno, las enfermedades más frecuentes de la próstata son la prostatitis, la hiperplasia prostática y el cáncer de próstata. Pero el día de hoy vamos a hablar única y exclusivamente de la hiperplasia prostática, en este caso benigna. Sin embargo, de la prostatitis yo tengo que decirles que es una inflamación de la próstata que puede ser infecciosa o no, que puede producir síntomas infecciosos a nivel urinario, pero a veces los urocultivos pueden ser negativos. Y las prostatitis también pueden ser una causa de enfermedades de transmisión sexual, aunque no lo crean. Y a menudo dan muchos síntomas e incluso pueden dar fiebre. Las prostatitis crónicas suelen asentarse en las próstatas grandes de personas de más o menos 50 años con hipertrofia prostática benigna. Y los síntomas van a pasar generalmente desapercibidos. Es raro un paciente que te diga me duele, me arde, me pica, me molesta, o para sentarme me ocasiona alguna dificultad. El tratamiento, simplemente antibiótico. Y eso va a tardar de repente 1 o 2 semanas en ceder completamente, ¿ok? Ahora, la hiperplasia prostática, que es nuestro tema de conversación, ella por lo general es benigna y a veces lo llamamos adenoma prostático, pero el hecho de que se llame adenoma prostático no quiere decir que sea un cáncer, ¿ok? Entonces, es importante saber reconocerlo. El adenoma o hiperplasia benigna o hiperplasia prostática es el crecimiento del órgano, es que la próstata crece de tamaño, al contrario que la mayoría que tiende a atrofiarse con la edad hasta llegar a hipertrofiarse de forma definitiva.
Estos cambios son normales. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que crecer y envejecer. Y a medida que esto va ocurriendo, ella va aumentando de tamaño. Y como les dije, es normal. Es normal. De repente puede causar síntomas de irritación de la vejiga, como por ejemplo una urgencia para orinar a menor fuerza en el chorro de orina, u orinar repetidas veces, sobre todo en la noche. Pacientes que te llegan a la consulta y te dicen que tienen ardor, molestias, pero que lo más importante es que orinan mucho de noche. Yo creo que es el síntoma capital del hombre a la hora de la consulta, que orina mucho de noche. A eso sí le vamos a denominar prostatismo. ¿Por qué? Porque el hombre está haciendo un exceso inflamatorio a nivel de la próstata y se ve en la micción. Posee diferentes complicaciones tales como infecciones urinarias a repetición, retenciones urinarias. En este caso la retención urinaria puede ser completa o incompleta, puede haber insuficiencia renal, puede haber hematuria, puede haber una litiasis renal, que en este caso también puede ser vesical. Y por último vamos a hablar un poquito del cáncer de próstata, pero eso de manera somera. ¿Por qué? Porque como les dije, en la próstata se ven 3 enfermedades principales, que son la prostatitis, la hiperplasia prostática y el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es muy común en los hombres. De hecho, hay estudios que corroboran la presencia en hombres de edad avanzada mediante una biopsia de próstata. En la mayoría de los hombres evoluciona paulativamente, mueren por causas naturales y muchos años después sin que el cáncer afecte su calidad de vida. En muy pocos casos el cáncer es agresivo según el estadio de la neoplasia y los tratamientos varían desde la cirugía y radioterapia con fines curativos hasta tratamientos paliativos como con hormonoterapia y con la quimioterapia. Y bueno, por cultura general les comento que el primer caso de cáncer de próstata se estableció con examen histológico y fue reportado en 1853 por Adams, un cirujano del Hospital de Londres, quien reportó a la Asociación Médica que había un caso de cáncer prostático en el hombre. Pues así, ahora sí vamos a hablar de hiperplasia prostática benigna o hiperplasia benigna. Este aumento del tamaño de la glándula prostática es producto del estímulo androgénico, ¿ok? Generalmente comienza a partir de los 30 años. Es muy raro que se manifieste antes de los 40. A los 60 años aproximadamente más del 50% de los hombres la padece, y entre los 70 y 80 años hasta el 90% presenta alguno de sus síntomas. Bien, a partir de este momento escucho que empiezan a llegar las preguntas. Vamos a ver. Ahí tengo 3 preguntitas, ya las vamos a mencionar. Ahí están llegando las preguntitas, pero es que esta perolita mía la tengo en silencio. Ahora sí están llegando las preguntas porque tenía el teléfono en silencio. Bueno, dice, ¿qué síntomas generan las enfermedades de la próstata? Pues muchos síntomas. Imagínense ustedes, miren, sus síntomas se clasifican como obstructivos o de vaciado, o irritativos o de llenado. Los obstructivos incluyen vacilación, intermitencia, vaciado incompleto, chorro débil y goteo posmiccional. Los síntomas por los que consulta más el paciente son los irritativos. ¿Por qué? Porque incluyen la frecuencia de orinar, llamada nicturia, de esa que les hablé hace un momento, que ocurre durante el horario nocturno. Y urgencia, que es la sensación de orinar urgente cuando no es necesario. Inclusive van al baño, tratan de orinar, orinan una gota y quedan con las mismas ganas de seguir orinando. ¿Ok? Esos síntomas obstructivos e irritativos se evalúan cuando el score internacional del síntoma de la próstata
que en este caso sería el IPSS, que está diseñado específicamente para juzgar la severidad de la hiperplasia benigna prostática, nos lo indica, pues. La hiperplasia puede evolucionar especialmente si no se trata, ¿ok? El vaciado incompleto resulta en éstasis de bacterias. Los residuos se depositan en la vejiga y es cuando ocurre el riesgo incrementado de infección urinaria. Se forman cálculos renales a partir de la cristalización de sales de orina residual. Otras formas de progresión son la retención urinaria, en este caso es aguda y también puede ser crónica. Esa retención aguda es la incapacidad de vaciado y la retención crónica es el volumen residual de orina que gradualmente se incrementa y obviamente la vejiga se distiende y ocasiona dolor. Algunos pacientes que la sufren pueden finalmente progresar hacia una falla renal, una condición de uropatía, y este caso de uropatía se puede convertir en obstructiva. ¿Y dónde ocurre? ¿Dónde ocurre? Bueno, donde ocurre la hiperplasia prostática por uropatía, va a ocurrir una retención urinaria que va a dar lugar a una infección del tracto urinario y se puede convertir en una litiasis, que es el cálculo o piedra. Después aparece la polaquiuria, que en este caso son las ganas de orinar mucho, pero en el día. Y después aparece la nicturia, son ganas de orinar mucho, pero en la noche. Después aparece la dificultad para iniciar la micción, que es la disuria de esfuerzo o el goteo posmiccional. El paciente tiene mucho ardor, le arde, le molesta, le duele. Y a veces se inflama un poco la cabeza o el prepucio del pene y el paciente piensa que tiene una infección, en este caso sería de transmisión sexual. Pero resulta que la glándula, o sea, la próstata se ha inflamado tanto que ha hecho todo lo que les he comentado, la retención urinaria, ha hecho la litiasis, la polaquiuria, la nicturia, la dificultad respiratoria, hace una tremenda infección urinaria que le cuesta hasta para sentarse. Y entonces cuando orina, ocurre el goteo posmiccional, orina y orina un poquitico y queda con las mismas ganas de seguir orinando. Eso se llama goteo posmiccional o disuria de esfuerzo, ¿ok? Vamos a ver, siguen llegando las preguntitas. Dice, ¿cuáles son las causas para que se produzca una hiperplasia prostática? Bueno, realmente las causas son los andrógenos, la testosterona y las hormonas que están vinculadas y así se consideran por muchos expertos que juegan un rol permisivo en la hiperplasia prostática. Esto significa que los andrógenos tienen que estar presentes para que la hiperplasia prostática ocurra, pero no necesariamente causa directa. ¿Por qué? Porque es una condición. Pero normalmente las causas son los andrógenos, la testosterona y las hormonas. Pero es que es algo necesario. Todos los hombres vienen con las hormonas incluidas, así como todas las mujeres vienen con su progesterona incluida. Ahí todos tenemos el cortisol, todos somos independientes. Todos somos dependientes de nuestro proceso hormonal. Cuando ocurre un trastorno hormonal es cuando nosotros vamos a presentar problemas. Entonces, es algo que es contradictorio pues a la hora de explicarlo. Y esto se corrobora en los hombres que son castrados. ¿Por qué? Porque no desarrollan hiperplasia benigna prostática cuando envejecen, porque fueron castrados y no tienen un proceso hormonal circundante en todo su organismo. Adicionalmente, la administración exógena de testosterona no se asocia con un incremento significativo en el riesgo de síntomas de hiperplasia prostática. Caso tal, la dihidroxiprogesterona, que es un metabolito de la testosterona y es un crítico mediador del crecimiento prostático. Sin embargo, en las tasas clínicamente significativas, la hiperplasia prostática varía sintomatológicamente y dramáticamente dependiendo de los estilos de vida del paciente. Así es, siempre va a depender de los estilos de vida del paciente. Usted no se va a comparar con una persona que es sexualmente activa y
a una persona que no es activa sexualmente, o también depende mucho de todos los estilos de vida a nivel alcohólico, respecto a alcohol, cigarrillo, drogas. Todo depende de cómo se cuida el paciente. De eso va a depender mucho de si se desarrolla o no la hiperplasia prostática en el hombre. Tenemos una tercera pregunta que dice así: ¿cómo se hace el diagnóstico de la hiperplasia prostática? Bueno, vamos a empezar a hablar de temas más candentes. Importante el tacto rectal. ¿Por qué? Porque la palpación de la próstata es vital para poder llegar a diagnósticos certeros. Y eso se hace simplemente a través del recto, ¿ok? Otro es el análisis de sangre para testear la malignidad de la hiperplasia, en este caso de la próstata, a través de niveles altos de antígeno prostático específico. En este caso sería la PSA, ¿ok? Que dan pie a posteriores estudios tales como la reinterpretación del estudio de la PSA en términos de densidad y porcentaje libre de PSA. Esas medidas combinadas pueden dar lugar a una detección temprana del cáncer. El examen ecográfico transrectal de testículos, de próstata, de riñón, que nos va a ayudar a diferenciar las malignidades y también detectar si el paciente está en una hidronefrosis. También la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear, porque principalmente son estudios contrastados de mayor alcance. ¿Ok? Otra pregunta. Vamos con la pregunta. Ya saben que le estamos mandando saludos a los compañeros de la mina San Nicolás, específicamente Relave. Esta es la tercera vez que les mando saludos por si acaso no lo han visto. ¿Ok? ¿Por qué se altera la próstata? Oye, ¿por qué se altera la próstata? Y tengo otra pregunta que es la 5. Han llegado varias preguntas, pero las voy a ir leyendo de forma ordenada. Esta pregunta la hace Carlos Rodríguez. ¿Por qué se altera la próstata? Bueno, como la próstata rodea la uretra, el tubo que acarrea la orina y el semen, cualquier cambio en la próstata causa un problema con la orina y la eyaculación. Sin embargo, síntomas similares pueden ser causados por un número de cosas. Cualquier cosa puede alterar la próstata. Como les dije, una persona que sea activa sexualmente o una persona que sea inactiva sexualmente. Una persona promiscua a una persona no promiscua, porque recuerden que las prostatitis se dan específicamente cuando hay infecciones de transmisión sexual. Existen muchas causas para que se produzca, en este caso, una hiperplasia prostática. Otra pregunta dice, ¿qué es un PSA? El PSA, muy importante la pregunta del PSA. El PSA significa prueba de antígeno prostático en sangre. Se analiza la muestra de sangre, como les mencioné. Esta muestra de PSA es una sustancia producida por la glándula prostática, ¿ok? Y bueno, literalmente se dice que por encima de 4.0 nanogramos por mililitro puede indicar una infección de próstata o un agrandamiento, que en este caso sería la hiperplasia prostática, o en sus peores casos ya un cáncer prostático. Esa es la respuesta. Vámonos entonces con otra preguntita que dice, ¿quién la hace? Oye, puros hombres están interactuando hoy. Oye, muchas gracias por haberse hecho partícipes hoy, porque sinceramente que siempre son las mujeres las que ven el programa. Dice, ¿qué valor de PSA indica cáncer? Los hombres con niveles de PSA de 4 a 10 nanogramos decilitro, a menudo llamado intervalo límite, tienen una probabilidad de 1 en 4 de padecer de cáncer de próstata. Si el PSA es mayor a 10,
la probabilidad de tener cáncer de próstata es más del 50%. Dice otra pregunta: ¿todos los hombres deben hacerse chequeos prostáticos? Sí, todos los hombres deben hacerse su chequeo prostático al menos una vez al año. ¿Por qué? Porque de esta manera se puede estudiar si existe algún signo o síntoma de hiperplasia prostática benigna y puede prevenirse y detectarse a tiempo, en fase temprana, el cáncer de próstata. Así que todos los hombres a partir de los 45 años, inclusive de los 40, ya pueden hacerse su chequeo prostático. ¿Por qué? Porque la mejor manera es descartar de forma precoz cualquier anormalidad compleja que se presente en el órgano, ¿ok? Otra preguntita dice: ¿qué síntomas genera el cáncer de próstata? Bueno, por lo general, el cáncer no duele. Fíjense ustedes que el cáncer no duele. El cáncer no te va a producir ningún tipo de síntomas o signo, salvo que se encuentre en un estadio avanzado, ¿ok? Es la única manera de que el cáncer de próstata te dé problemas, que se encuentre en un estadio avanzado. Del resto, puedes vivir con ella toda tu vida y ni siquiera te vas a dar cuenta. Otra preguntita dice: ¿cuáles son los síntomas del cáncer de próstata? Oye, siento que está lloviznando. Hoy todo el día ha estado lloviznando. Hemos tenido un clima frío todo el día. Sabroso para dormir. Qué rico. Bueno, dice: ¿cuáles son los síntomas del cáncer de próstata? Oye, pero se me han pegado con el cáncer de próstata. Se pegaron. Pero recuerden que estamos hablando de hiperplasia prostática. No estamos hablando de cáncer. El cáncer es otro tema, pero sin embargo vamos a responder. Como les mencioné en la pregunta anterior, el cáncer de próstata puede o no presentar síntomas y tampoco signos, no, al menos no comunes, y a veces puede presentar algún síntoma o signo y no siempre significa que exista el cáncer, pues. No necesariamente cuando tengas ardor o dolor o de repente que te sientas algún bultito a nivel pélvico, eso no siempre te va a significar que tienes cáncer de próstata, no siempre. Bueno, sin embargo, uno de los síntomas especialmente que uno tiene que tener cuidado, que significa mayor riesgo de cáncer, y en el caso de la próstata, siempre uno tiene que estar motivado a ir al médico. Usted va a estar pendiente de si bajó de peso de forma muy rápida. Bajar de peso de forma muy rápida, estar inapetente, no tener voluntad de hacer nada, esa necesidad de orinar con frecuencia, específicamente en la noche, orinar sangre en la orina, o al momento de la eyaculación presentar también sangrado en el semen. Si usted ve en el semen sangre, hay que empezar a preocuparse. ¿Qué está pasando? Vamos a empezar el chequeo. ¿Ves? Todo eso. Pero como te dije, el cáncer por lo general no duele. El cáncer no duele y da síntomas y signos ya cuando está en un estadio muy avanzado, por lo general. ¿Qué vamos a ver también? Que hay dificultad para obtener una erección. Hay dificultad para comenzar a orinar o retener la orina. Hay dolor frecuente o rigidez en la espalda, en las caderas, en los muslos. Hay incapacidad para orinar. Hay incapacidad para eyacular, y a veces la eyaculación se vuelve dolorosa. Hay dolor, hay ardor al orinar. El flujo de orina es débil o a veces se interrumpe. El paciente tiene que pujar para que pueda salir el chorro de la micción. ¿Ok? Entonces vamos a ver que siguen llegando preguntitas. Dice: ¿por qué crece la próstata? Bueno, después de los 50 años existe un crecimiento prostático benigno. Benigno significa que no te mata, que no es algo malo, que es algo normal y que es causado por múltiples factores que principalmente pueden ser genéticos y hormonales, por lo general.
¿ok? Otra preguntita, dice, ¿siempre es necesario el tacto rectal? No. En ese caso yo sí como médico difiero de que no, a veces no es necesario el tacto rectal. Hay prescripciones específicas para el tacto rectal, pero a veces no es necesario el tacto rectal. Y lo digo con toda la base científica. Lo digo que no. ¿Siempre es necesario el tacto rectal? Yo digo no. No siempre es necesario el tacto rectal, avalado por las distintas sociedades internacionales de urología. Bien avalado, bien documentado, científicamente hablado. En los últimos tiempos, y gracias a los avances en la ecografía y en la especificidad y en la sensibilidad del PSA y en sus distintas variantes, el tacto rectal queda relegado a pacientes con valores inciertos o sospechosos de PSA o antígeno prostático. Tiene que ser un paciente que tenga un PSA sospechoso. Tiene que ser un paciente donde el PSA no determine de si está en alguna hiperplasia, en este caso maligna o no. Solamente así se hace un tacto rectal. Sin embargo, ya en la actualidad hemos dejado tanto el paradigma, tanto el miedo, tanto el susto, el temor, síntomas de una misma enfermedad. Hemos dejado tanto de lado eso que allá simplemente el hombre llega y ya permite que se le haga su examen, que es algo normal. Y como les dije y les reitero en cada momento que lo puedo hacer, salvo de complicar su situación como hombre, todo lo contrario, les va a favorecer porque nos va a dar diagnósticos precoces donde vamos a poder llevar a cabo cualquier tratamiento y a tiempo, que es lo que se quiere realmente. ¿Ok? Y siguen llegando las preguntas. Vamos a ver, llega otra preguntita que dice, ¿qué tan rápido avanza el cáncer de próstata? Bueno, se pegaron con el cáncer de próstata. Hay que hacer otro programa nada más para hablar de la hiperplasia prostática. Bueno, el cáncer de próstata suele crecer lentamente, como les dije, crece lentamente durante un periodo de muchos años. La mayoría de los hombres con cáncer de próstata no presenta cambios, al menos cambios que ellos puedan notar. Con más frecuencia los signos de cáncer aparecen muy tarde a medida que el cáncer va desarrollándose. Otra pregunta y no menos importante dice, esto sí lo hace una mujer. ¿Cuáles son las evaluaciones que tiene que hacerse el hombre para detectar el cáncer de próstata? Bueno, yo creo que esto ya se los había mencionado hace un minuto. Sin embargo, vamos a recalcarlos porque siempre es necesario. Las pruebas de detección se dividen en dos categorías. Los de detección del cáncer de próstata y los que ayudan a determinar el estadio de la enfermedad. Estas pruebas van a incluir el tacto rectal. Esto se realiza por el médico que inserta un dedo enguantado y lubricado dentro del recto para examinar la próstata, para buscar anormalidades en la textura, la forma, el tamaño y la consistencia de la glándula. Esto lleva una preparación específica, hay requisitos especiales donde el paciente debe cumplir una serie de requisitos, lo más importante, para poder realizar el tacto rectal. Después viene la ecografía transrectal, que se usa para evaluar más a fondo la próstata. Una pequeña sonda se inserta en el recto, la sonda emite ondas sonoras para producir una imagen de la glándula prostática. Y otro es la biopsia de próstata con ultrasonido, donde se extrae el núcleo de pequeños trozos de la próstata para la evaluación patológica. Ahí vamos a hacer un pequeño corte, algo diminuto para poder estudiar histológicamente a través del microscopio si hay alguna lesión o no en la próstata.
Estas muestras de tejido proporcionan un diagnóstico definitivo de cáncer de próstata y a su vez permiten clasificar el cáncer de forma correcta. Yo de hecho les he preparado un material bien interesante, cortesía del Departamento de Integración Médica de la Facultad de Medicina UNAM en México, y gracias al doctor David de la Rosa Cruz, quien para el momento me ha facilitado este material, que me parece interesante. ¿Por qué? Porque muchos hombres no se realizan a menudo su tacto rectal, porque sobre todo piensan que con ese paradigma de que van a perder la hombría, o de que si les duele, o de que si tienen miedo o temor. Bueno, como les dije y se los reitero en cada momento, esto salvo de perjudicarlos, todo lo contrario, los va a beneficiar. Entonces yo quiero que ustedes vean en este momento este video. Es un video muy instructivo, préstenle mucha atención y véanlo desde el punto de vista profesional, ético y de la salud. Vamos a rodar el video, Nico, un videito que está por ahí del tacto rectal, de todas las funciones que hace el médico y de los requisitos que debe cumplir el paciente. Para realizar este procedimiento vamos a necesitar gel lubricante, guantes y gasas o papel higiénico. Preparado el material y una vez enguantados, comenzaremos con el procedimiento. Así que solicitaremos al paciente que se descubra de la cintura hacia abajo y se coloque en la posición adecuada. Esta puede ser Sims o de cúbito lateral, genupectoral o maometana o de cúbito dorsal. Primero, realizaré la inspección. Esta se divide en pasiva y activa. Para realizar la inspección pasiva, solo observaremos el ano y la región perineal, su integridad, coloración, presencia de tumoraciones o procesos anorrectales agudos, como serían la trombosis hemorroidal y la fisura anal. Para la inspección activa, se requiere de la maniobra de Valsalva, por lo cual solicitaremos al paciente que puje para examinar la presencia de alguna tumoración que protruya. Posteriormente, y tras la aplicación de gel, realizaré una palpación superficial, en la cual revisaré el reflejo músculo cutáneo anal, con la que podré observar la contracción del esfínter externo del ano. Le aviso al paciente que introduciré mi dedo a través del recto. Deslizo mi dedo a través del canal anal y describo tonicidad del esfínter anal, temperatura de la cavidad, contenido del ámpula rectal, integridad y textura de las paredes, presencia de tumoraciones, dolor importante durante el procedimiento. Localizo la próstata en la parte anterior del recto y describo superficie, consistencia, temperatura, tamaño aproximado, presencia o borramiento de surco medio, así como presencia de bordes laterales y movilidad. La presencia de zonas induradas, y en este caso mencionar número de zonas, tamaño aproximado y localización. Informo al paciente que el procedimiento ha concluido y que retiraré mi dedo. Debo analizar el contenido del guante explorador. Proporciono papel o gasas al paciente para que pueda limpiarse y volver a cubrir. En el ámbito de la salud. Es un video de lo que representa a nivel urológico el procedimiento y de lo que se le hace al paciente en el momento de la consulta, en este caso de la especialidad de urología. No deben tener miedo, hombres, no deben tener miedo. Esto es lo más sencillo, lo más normal y lo más práctico para cada ser humano en el aspecto de tratar de conocer cómo se encuentra la glándula prostática, ¿ok? Y bueno, siguen llegando preguntitas. En este caso vamos a responder: ¿qué pasa si se quita la próstata? Es que sigue lloviendo a cántaros, llueve, el clima está bien frío, salgan abrigaditos, no salgan de casa sin su chompa y bien abrigados porque está lloviendo rico. ¿Qué pasa si se quita la próstata? Bueno, los principales efectos secundarios, y siguen llegando las preguntas, este tema está muy candente, este tema es importantísimo para el hombre.
Los principales efectos secundarios de esta cirugía radical son la incontinencia urinaria, que es la pérdida de orina, principalmente con algún esfuerzo. Esfuerzo tal de que a veces el paciente solamente estornuda. El paciente estornuda y se sale el chorro de orina en el calzoncillo. Otro puede ser la disfunción eréctil. A veces cuando el hombre pierde la próstata o le sacan la próstata por extracción, le dificulta mucho mantener una erección. Yo creo que por eso los hombres no quieren para nada ni siquiera el ir al médico, ni siquiera saber nada de la próstata, porque creen que con eso más nunca van a tener una erección. Simplemente es una dificultad que ocurre, pero hay que mantenerla. ¿Por qué? Porque lo más importante es estar sanos, pues.